Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de la asignatura, donde vamos a abordar una temática muy interesante ya en la última etapa de este curso, que tiene que ver específicamente con los obstáculos en la moderación virtual. Bien, ¿qué es este asunto de los obstáculos? Simple, son, digamos, los distintos contratiempos que tenemos nosotros a la hora de ejercer como tutores virtuales, como orientadores, como guías dentro de este proceso. Entonces, hay una serie de aspectos donde podemos percibir dificultades. Obviamente, hay muchos más inconvenientes y depende incluso también de la materia que se oriente, pues se van a encontrar otras particularidades. Entonces, con el primer inconveniente que nos vamos a encontrar, el típico al inicio del curso, son con lo que tiene que ver con los aspectos técnicos. Entonces, los estudiantes le enviarán a usted un correo, profesor, mire, yo no puedo acceder a la plataforma, profesor, no me abre esta aplicación, no entiendo cómo operar cierta herramienta. Entonces, pues lo que debe hacer ahí el tutor es preguntar específicamente pues, ¿cuál es el problema que se presenta? Y responder, dar una serie de pautas pues, para que el estudiante aclare la dificultad. Ahí puede hacer uso de los videotutoriales propios o ajenos, toda vez que le ayude al estudiante pues, a poder ingresar a las actividades y a la plataforma como refiere. Nosotros contamos con el apoyo de Carolina en los aspectos técnicos, entonces ella es quien les da acceso a la plataforma, si tienen problemas con las contraseñas, bueno, ese tipo de cosas, Carolina no las soluciona, ¿cierto? A unas veces se apoyan en mi persona y otras veces pues en Carolina. Entonces nos encontramos pues con algunas herramientas que no conocemos la operatividad de esas herramientas, entonces los estudiantes continuamente están preguntando cómo se hace, ¿cierto? Entonces ahí nos apoyamos en los videotutoriales como le había mencionado antes, o si no, pues nosotros mismos elaboramos una lista, una forma de operar para que el estudiante pues pueda acceder a esas herramientas, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, en este caso de este encuentro sincrónico, que no supiera cómo ingresar a la plataforma Zoom.us, pues entonces uno diría, no, mire, vea, como les mostré en el mensaje, vaya a la plataforma, descargue el programa, instálelo, ¿cierto? Si es necesario, agregue este ID a veces para poder acceder a la reunión. Si tiene problemas con el micrófono, entonces hagamos esto, por eso les agregué un video. Bueno, entonces uno debe ser lo más específico posible, pues para que los estudiantes puedan acceder a las distintas herramientas o programas pues, que nosotros estemos trabajando y abordando en nuestros cursos virtuales. En efecto, vamos a trabajar muchos programas y hay una cantidad más. Depende de la plataforma en la que nosotros estamos trabajando. Nosotros nos apoyamos en la plataforma Moodle, pero si trabajan con Blackboard o con cualquier otra, pues también van a tener unas particularidades pues, que necesitan aclaraciones. Bueno, aparte de eso, también nos vamos a encontrar con problemas a nivel conceptual. ¿Cierto? Si abordamos un tema en particular y, digamos, el autor que nosotros estamos leyendo, digamos, es un poco denso, necesitamos apoyarnos en otros autores que lo hayan leído, pues para así como comprender las distintas temáticas pues, que nosotros queremos abordar. ¿Cierto? Ahí se debe ser muy, muy puntual. Si hay dudas, entonces al estudiante hay que dirigirlo hacia pues, los autores o los conceptos o los contenidos que le ayuden a disipar esas dudas. En el caso de nosotros no tener la respuesta puntual, debemos remitirlo a las fuentes. Por eso nosotros tenemos unos documentos de apoyo, donde el estudiante si no entiende por el lado A, pues entonces por el lado B pueda comprender muy bien lo que nosotros le estamos evidenciando en los contenidos, en los módulos, en las lecciones. A nivel conceptual, nos encontramos que las actividades deben estar muy bien estructuradas, ¿cierto? Y relacionadas pues, con la temática que nosotros estamos trabajando. Si no, no tendría sentido pues, una actividad sin un soporte conceptual que le diera, digamos, el soporte académico necesario, el porqué de esa actividad. Y asimismo, de las actividades surgen las distintas tareas, ¿cierto? Si un estudiante comprende muy bien
la lección, entonces fácilmente podrá llevar a cabo la tarea o la demanda que se le solicita pues, en la actividad. Si no lo comprende, nos vamos a encontrar cuando recibamos las distintas actividades que el estudiante envía algo completamente distinto. Por ejemplo, se le solicita una relatoría y envía un ensayo. O se le solicita una relatoría, pues le estoy hablando de algo cercano, o envían un resumen. Se le solicita un video tutorial, pero si no tiene claro que es un video tutorial o no consultó por cuestión de tiempo o no había comprendido, pues termina enviando una presentación en Prezi, por ejemplo, ¿sí? Que no sea muy dinámica, que sea distinta a lo solicitado. O un documento en Word, que nada que ver, ¿cierto? Por eso es muy importante comprender las tareas de lectura, saber a qué nos estamos refiriendo, y nosotros como tutores virtuales debemos ser muy, muy específicos. Cuando surjan las dudas, cuando los estudiantes empiecen a preguntar, entonces nosotros debemos hacer todas las claridades posibles. Si es el caso, en la etapa de alistamiento, cuando nosotros estructuramos nuestro curso, de pronto se nos pasó algún error o faltó claridad o algo así por el estilo, debemos pues, hacer sobre la marcha pues, los distintos ajustes, porque lo más importante es que el estudiante comprenda qué es lo que se va a realizar. Bien, a nivel pedagógico y a nivel didáctico nos vamos a encontrar con que es muy importante saber cómo enseñamos y cuáles son los métodos que tenemos para enseñarlo. Es decir, hacemos referencia a los aspectos pedagógicos y a los aspectos didácticos. Por eso es muy, muy importante saber cómo damos las instrucciones. Las instrucciones son la carta de navegación dentro del curso. Si son puntuales, si son concisas, si son adecuadas, entonces el estudiante va a llevar a feliz término la tarea. Y cuantas veces necesite va a ir a visitar las dinámicas de la actividad pues para llevar a cabo el ejercicio solicitado. En estas instrucciones se deben indicar las fechas de inicio y de cierre. Y a los estudiantes hay que hacerles mucho énfasis cuando inicia el curso, cuando inicia la actividad y cuando cierra. Porque el asunto de la autodisciplina y demás, pues demanda que tenga esos aspectos claros. Ahí también se le debe explicar al estudiante cuáles son los objetivos de la actividad, cuáles son los temas, qué recursos usted como maestro le sugiere para que pues él a primera mano las tome. Ya si quiere irse por otros caminos, pero llegar al mismo objetivo, todo es válido. Entonces aquí es muy importante para el tutor, pues, preguntarse cómo me doy a entender y si es claro con el lenguaje que utiliza. Por eso, uno de los recursos que un tutor virtual debe como dominar es tener una muy buena redacción, ser muy preciso, muy puntual y evitar al máximo los errores ortográficos, ¿cierto? Cuando se le da un error ortográfico es terrible. Sí, uno no puede decir que está exento de eso, pero debe evitarlo todo el tiempo porque hay cosas muy que se alteran si uno pone una tilde mal, o bueno, qué sé yo, incluso los signos de puntuación, una coma donde no corresponde, pues bueno, nos va a alterar el trabajo que nosotros vamos a hacer. Bueno, a nivel didáctico, pues nosotros tenemos que pensar muy bien qué tipo de actividades se pueden hacer en ciertos temas, en ciertos módulos o lecciones. ¿Cuál va más acorde con la temática vista? Nosotros revisamos muy bien la estructura del curso y con base en eso es que planteamos pues, las distintas actividades a realizar. Y la otra es cómo evaluarla. Si el grupo es muy grande, pues entonces usted puede pensar en actividades P2P como la que nosotros realizamos con la relatoría para que entre ellos mismos se evalúen, como sucede en las grandes plataformas, Miriadas, Magister y otras, ¿cierto? Que tienen un alto volumen de estudiantes, entonces el tutor no puede estar todo el tiempo haciendo orientaciones y retroalimentaciones. Tiene que valerse de unas estrategias de evaluación que sean muy prácticas y le permitan aligerar el proceso. Aquí nosotros tenemos que ser, como ya les había mencionado, pues muy, muy puntuales. Y pues que todo vaya concatenado, hilado a los objetivos. Cuando los estudiantes hacen preguntas sobre una actividad, pues hay que ser lo más precisos posibles y estar en continua comunicación con el estudiante a través del mensajero del aula, el correo electrónico, o nosotros que tenemos un grupo en Google+, pero que todavía no se le da uso.
no sé, supongo que por las distintas dinámicas que cada quien maneja. Pero entonces debemos estar como maestros continuamente en contacto con nuestros estudiantes. Siempre hay que decirles cuándo inicia una lección, cuándo cierra esa lección, para que el estudiante pueda ir ordenando su cronograma y pues pueda presentar las tareas pues, como corresponde en los tiempos solicitados. Uno preguntaría, ¿y qué pasa cuando no? ¿Cierto? En esta modalidad se espera ser un poco flexible. Cuando un estudiante reincide en este tipo de asuntos, entonces hay que ser muy enfático, recordarle de una manera cortés que hay que estar pendiente de los cronogramas y que, pues, que más adelante podrá recuperarse de las actividades que no pudo entregar de una manera exitosa. Así podrá comprender que es un proceso serio, formativo y que requiere ajustarse. No, el curso no se adapta al estudiante, sino que el estudiante se adapta al curso. Hay cosas que tienen un manejo amplio, pero hay otras pues, que sí requiere que el estudiante ingrese dentro de la dinámica planteada. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Alba? No, en este momento todo muy claro. Perfecto. Entonces hemos hablado de los aspectos técnicos, de los aspectos conceptuales, pedagógicos y didácticos. Nos vamos a encontrar ahora con uno muy importante, que tiene que ver con los aspectos motivacionales. Aquí la motivación para la realización de los cursos es intrínseca, ¿cierto? Cada quien decide matricular una asignatura virtual y por ende, pues, responder con cada uno de los ejercicios, actividades, tareas que se propongan en ella. Pero aquí la labor del tutor es importante porque con los distintos mensajes que envía, pues, o con las distintas retroalimentaciones y participaciones en los foros, logra de alguna manera que los estudiantes se motiven, ¿cierto? Y quieran llegar a la meta, es decir, a la finalización del curso, ¿cierto? Por las temáticas, por las dinámicas, bueno, por las tantas cosas que se pueden ver en un curso virtual. Aquí una cafetería, como nosotros tenemos un espacio donde la gente va y puede hablar de temas diferentes a los académicos, no se usa mucho, no pasa como en las redes sociales, que es muy frecuente el chat, que se publican asuntos que no tienen tanto que ver con la academia, sino que acá se entiende como un rigor que hace que el aspecto social se vaya como diluyendo. Entonces terminamos siendo muy prácticos y eso es algo que nosotros como tutores virtuales tenemos que, digamos que redimensionar para poder lograr así un acercamiento con pues, nuestros estudiantes. Por eso estos espacios, como estos encuentros sincrónicos, terminan siendo bien interesantes porque nos permiten aproximarnos en el cara a cara, ¿cierto? A pesar de la distancia con nuestros estudiantes, pues y así, digamos, romper un poco los esquemas y acercarnos. Eso nos permite que haya una mayor participación, que haya empatía, que el estudiante y el maestro se pregunte, ¿deseo hacerlo? ¿Cómo deseo hacerlo? Que esté buscando información para preparar sus actividades y diga, uy, eso se lo voy a llevar a mis estudiantes. Qué bueno que mis estudiantes puedan ver este video o puedan leer este artículo o puedan trabajar esta herramienta y estar siempre en un constante proceso de evolución, ¿cierto? Entonces, los estudiantes estarán preguntando si el maestro los incita pues, a realizar a cabalidad pues, todo lo programado dentro del curso. O los diferentes programas que se manejan lo motivan a uno pues a explorarlos. Claro, Y eso, pues sí, sí, eso nos ayuda mucho tanto nosotros a aprender y también cómo enseñarlos. claro. Cuando se interactúa en un curso virtual se dando cuenta que las herramientas que aprende van a ser casi que las que va a usar posteriormente en su desempeño. O va a contrastar con otras, pero casi siempre va a ser el insumo básico para usted empezar pues su etapa laboral. Entonces, eso es muy importante. Eso también hace que el curso sea dinámico y que de alguna manera motive. Si es plano, aburrido,
incluso los mismos colores, y el maestro todo el tiempo está con la misma dinámica, pues eso genera una desmotivación, ¿cierto? Entonces, es importante incorporar dentro de estos aspectos motivacionales la imagen, el video, los esquemas, los diagramas, las infografías, el audio, mejor dicho, cuanto recurso sea posible para que el estudiante se motive, ¿cierto? Y en las dinámicas de trabajo, pues incorporar esas distintas herramientas que por fortuna ahora con Internet, pues nosotros podemos incorporar, ¿cierto? Ahora es mucho más fácil hacer distintas tareas. Tenemos muchos recursos a la mano, ¿cierto? ¿Vamos hasta ahí? Sí, ya. Bueno, a nivel comunicacional es muy, muy importante estar enviando mensajes a los estudiantes. Continuamente enviar mensajes. De inicio de una actividad, de cierre de la actividad. Y cuando hay dudas, estar retroalimentando lo más pronto posible para que los estudiantes sientan que hay una persona, que hay un tutor que está muy pendiente de usted en la distancia. No importa el lugar donde esté, que esa es una de los aspectos interesantes de estos cursos. Hay un tiempo límite para responder un correo electrónico, que son, en el caso de nosotros en el virtual, son 24 horas. Pero si usted lo responde apenas le llega, el estudiante se va a sentir muy contento, porque va a decir, mi profesor está ahí pendiente. Entonces uno recibe correos a las 10 de la noche, 11 de la noche, un sábado, un domingo, y si uno tiene la voluntad de responder y no esperar hasta el lunes, porque muchos estudiantes resuelven sus tareas los fines de semana, entonces se van a sentir mucho más acompañados, y eso los va a motivar. Yo tengo un maestro ahí disponible para mí, entonces el trabajo se torna más significativo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros con nuestros estudiantes? Pues bueno, a través del mensajero del aula, a través del correo electrónico, en los foros, en los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Son distintos espacios donde nosotros podemos interactuar con nuestros estudiantes. En los mensajes no hay que ser extensos, hay que ser muy precisos en las indicaciones, ¿cierto? A lo que vinimos. Porque tal vez se puede presentar el espacio para que se pierdan las ideas, para que se diluyan en un mar de información. Y entonces lo que uno desea con un mensaje, pues pasa a desapercibir. Entonces hay que ser muy puntuales. Ahí hay que cuidar la redacción, la ortografía, si va a agregar una imagen debe citarla, ¿cierto? Salvo que sea una imagen pues con la licencia abierta. Incluso a veces funciona muy bien o a veces tiene buena acogida en fechas importantes, pues que el maestro esté pendiente, un día de la mujer, ¿cierto? ¿No? Pues felicitar a las estudiantes que tienen el curso. Y situaciones así que hacen que se cree un poco de empatía entre el maestro y el estudiante. Algunos estudiantes ni lo manifiestan, pero hay otros que al final, cuando ya hacen la evaluación del curso, ahí destacan esos aspectos y eso es muy importante para uno como maestro. Sentir que no solamente usted orientó contenidos y dinámicas, sino que también fue una persona al otro lado de la pantalla, pues, con la cual pudieron, digamos, armonizar. En los foros nos vamos a encontrar una cantidad de aspectos pues muy variables y dentro de ellos pues el asunto nuestro como tutores virtuales tiene un papel trascendente. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es no secuestrar los diálogos que se están presentando sobre una temática en particular, sino ser el centro de la atención, porque los estudiantes no van a poder reflexionar e indagar sobre las temáticas propuestas. Lo que hay que hacer es moderar desde el lado, ustedes se lo van a encontrar más adelante. Ni moderar desde el lado, pero no pontificar desde el estrado, es decir, yo soy el que posee el conocimiento y ustedes son los aprendices y hacerlo ver así en el discurso dentro del foro, porque entonces los estudiantes se van a sentir cohibidos. Lo que hay que hacer es resaltar las participaciones de los estudiantes y llevarlos poco a poco a la reflexión. Tampoco se puede, o al menos no es aconsejable, mencionar una cantidad de preguntas porque van a generar confusión y se va a perder el hilo de la discusión. En los foros hay que ser muy, muy cuidadosos pues, para lograr que los estudiantes reflexionen, indaguen y estructuren
una temática particular a partir de estos momentos. Y los encuentros sincrónicos, pues dentro de los aspectos comunicacionales, terminan siendo muy importantes porque nos permiten aclarar dudas de manera rápida y oportuna, porque es sincrónico al tiempo. Entonces, pues harán nuestro trabajo mucho más versátil. Aquí, por supuesto, hay que ser respetuosos, mantener la cortesía, la etiqueta, ustedes ya lo vieron en un ejercicio precedente. Bueno, ser muy puntuales, como hoy, por ejemplo, que llegaron todos a este encuentro. Pero bueno, eso es muy importante, habla muy bien del maestro. En efecto, se lo recomiendo que como maestros, ya sea de forma presencial o virtual, siempre lleguen temprano a las citas. Eso habla muy bien de cada quien, ¿no? Porque evidencia compromiso. Bueno, en términos generales, creo que ya hemos abordado pues, los distintos aspectos donde podemos tener dificultades. Hay otros un poco más particulares, o digamos que dentro de los aspectos varios, que les pueda mencionar pues a manera de recomendación, porque ustedes se van a encontrar con este tipo de contratiempos y otros más. Y usted dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cierto? Termina siendo a veces un poco complicado. Por ejemplo, cuando una persona manifiesta que no entiende nada, profesor, a través de su mensaje, no entiendo nada de la dinámica de la actividad, ¿qué tendría que hacer uno como tutor virtual? Pues solicitarle al estudiante que especifique la duda, pues para concretar cuáles son las causas y así poderle ayudar. Siempre hay que llevar al estudiante a que especifique para poder dar las instrucciones del caso, ¿cierto? Si nos damos cuenta también que existe una poca participación en un foro, la mayoría de las veces ocurre que los estudiantes dejan para el fin de semana o ya para el cierre de la actividad el participar en los foros. Eso hace que se pierda la dinámica de la reflexión que se esté llevando a cabo. Entonces, cuando uno percibe la poca participación, pues a veces debe analizar cuál es el motivo. Puede ser que las líneas del debate no sean las adecuadas o sean ambiguas, entonces hay que concretarlo y pues llevarlo de acuerdo al estilo de aprendizaje y a los niveles de aprendizaje del curso. O también nos encontramos con que hay mucha timidez del grupo a participar de una manera abierta, entonces se debe enviar un mensaje colectivo incitando pues a todos los estudiantes a que participen, a que evidencien sus dudas, para que en el margen de la colectividad pues estas sean resueltas, que no les dé temor preguntar ni equivocarse. Y también el maestro debe cuestionarse si lo está haciendo bien, si planteó una buena semilla de discusión, si sus respuestas al foro van a ser tardías y cómo debe reincentivar pues, el debate. Ahora, otra situación que puede ser compleja. Una persona realiza una pregunta y la respuesta está en los contenidos. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Uno, pues, como tutor pensaría que es un poco obvio, pero a veces a los estudiantes, pues, les ocurren este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que mostrar la respuesta, hay que indicarle cuál es el material que contiene el aspecto solicitado y así llevar al estudiante a que él mismo resuelva el inconveniente. Hay que especificar a los estudiantes que todas las consultas se reciben en el correo del curso, a través de los mensajeros del aula. Hay que motivarlos a utilizar esa herramienta de comunicación, porque es como la forma que se tiene. Nosotros en la Universidad Virtual tenemos esa, no tenemos un chat, pues, donde usted se encuentre con su maestro en cualquier momento y entonces puede hacerle allí las preguntas respectivas. Pues no contamos con eso. Entonces, podemos utilizar esta herramienta sincrónica, que es el mensajero del aula. Nosotros en este curso también tenemos habilitado un espacio en Google+, y ahí podemos socializar dudas comunes. Puede que en un banco de dudas alguien lo consulte y no necesita estar cuestionando al maestro, sino que pues, pueda revisar allí y salir pues, del atolladero en el que se encuentra. Cuando nos encontramos que algunas personas no participan de las herramientas de comunicación, hay que enviarles un mensaje grupal diciéndoles que es un espacio participativo, que es de todos
Y pues porque resulta que algunos estudiantes requieren de un poco más de empuje, hay unos un poco más tímidos. Entonces nosotros como moderadores debemos propiciar esos espacios para que se logre la comunicación que se requiera. Hay consultas que quedan por fuera del curso, de una actividad en particular, de una lección. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues cuando nos envían los correos, entonces hay que contestar cuando tengamos la respuesta. Si no, entonces nos tomamos un poco de tiempo y referenciamos las fuentes de consulta que correspondan. Algo que puede ocurrir en los foros es que hayan malentendidos o algunos estudiantes utilicen un tono altisonante. Entonces, una de las recomendaciones que podemos tener en cuenta allí es esperar a ver si la situación se resuelve espontáneamente o si los miembros del grupo logran resolver la situación. Si no, hay que intervenir oportunamente pues, para lograr que la situación no se resuelva. Si es un llamado de atención, el llamado de atención no se hace directamente en el foro, sino a través del mensajero del aula, para que el estudiante pues, no quede en evidencia. Bien, hay más situaciones que para uno se vuelven un obstáculo complejo. Incluso si en este preciso momento, digamos, se cae la red, pues, ¿cierto? ¿Cómo podría yo recuperar la información? ¿Cómo podría mantener este espacio? Pues bueno, ahí son distintas situaciones que a nosotros nos toca paliar para poder pues, llevar a cabo nuestra función. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad. Hay muchas más y pues que cada uno también experimentará en los distintos cursos que oriente. ¿Alguna pregunta, Alba? No, pero pues en este momento todo muy claro, todos los temas, obstáculos que nos mencionó, pues son los más, digamos que los más importantes que constantemente pues, nos impide hacer algunos trabajos y todo. De momento, pues bueno. Perfecto. Entonces, no siendo más, creo que nos veríamos en el último encuentro sincrónico, el cuarto, que es prontamente ya en mayo. Y con eso terminaríamos el curso. Hasta Bueno, pronto, muchachos. Que tengan una muy feliz noche.